Hace 2 años aproximadamente la vida de los mexicanos y de la mayoría de las personas en el planeta tuvo un giro inesperado y empezamos a enfrentarnos a una situación a la que pocos o tal vez nadie estaba preparado. Una situación que vino a cambiar estilos de vida, costumbres, la forma de trabajar e impartir educación, entre muchos aspectos más de nuestra cotidianeidad. Todo esto debido a un virus al que se le denominó COVID-19. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Sánchez Arias, curso el 6º grado en la Escuela Sofía Madrid Romo y hoy les hablaré sobre el tema ¿ha funcionado la educación a distancia durante la pandemia? Como lo mencioné, esta enfermedad vino a cambiar grandes cosas y una con la cual estamos muy familiarizados es la educación. Al inicio de la pandemia existía mucha incertidumbre sobre cómo se llevaría a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje. Clases presenciales era a lo que la gran mayoría estábamos acostumbrados en ese momento, y la educación a distancia poco se conocía. Sin embargo, ante tal reto, todo el sistema educativo tuvo que empezar a buscar y aplicar estrategias que permitieran que las niñas, niños y adolescentes siguiéramos aprendiendo. Maestras y maestros empezaron a implementar diferentes variantes de trabajo y educación a distancia. Una de ellas fue la implementación de las TICs, donde hubo necesidad de actualizarse y capacitarse para utilizar las herramientas digitales como medio para impartir la educación. Se hizo uso también de programas televisivos y de radio, donde se impartía contenido educativo de diferentes grados. Ante la falta de medios como Internet, computadoras, celulares, etc., muchas maestras y maestros optaron por diseñar cuadernillos de trabajo impreso para lograr que más alumnos tuvieran acceso al aprendizaje. Por otra parte, mamás, papás, abuelos y demás familia tuvieron que prestar más atención a la educación de sus hijos, ya que toda modalidad de trabajo a distancia implicaba un esfuerzo en conjunto entre maestro, familia y alumno. Gracias a la educación a distancia se logró en cierta medida favorecer la autonomía de los alumnos, desarrollar aptitudes de investigación y autoaprendizaje, integrar a madres y padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y en algunos casos fortalecer el vínculo entre docentes y familia. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y aunque la educación a distancia ha tenido algunos resultados favorables, la realidad es que está dista muchos de los resultados que se quisieran alcanzar. La falta de recursos y medios en las escuelas, las desigualdades socioeconómicas existentes entre diferentes contextos familiares, entre otros aspectos, hacen que la educación a distancia no tenga la eficacia que se requiere. La modalidad a distancia no ha logrado evitar una deserción de alumnos. Otros, aunque no han abandonado del todo sus estudios, sí han estado muy ausentes en las actividades escolares. Y muchos de los que se han mantenido constantes no han logrado alcanzar del todo los aprendizajes esperados. Es difícil asumir que un alumno puede aprender con regularidad mediante una educación a distancia cuando las condiciones no son las favorables, cuando en muchos casos no se tiene al maestro de manera inmediata para resolver dudas o incluso a alguien de mayor edad que pueda brindar apoyo. En resumen, considero que una educación a distancia bien ejecutada y con todos los medios pertinentes para que pueda realizarse de forma eficaz es una muy buena opción, con grandes ventajas y que puede ser gran utilidad en un futuro, además de permitir el desarrollo de múltiples habilidades. Sin embargo, la realidad es que nuestro país aún requiere mejorar para poder brindar una educación a distancia de calidad y sobre todo una a la que todos puedan acceder. Hace 2 años aproximadamente, la vida de los mexicanos y de la mayoría de las personas en el planeta tuvo un giro inesperado y empezamos a enfrentarnos a una situación a la que pocos o tal vez nadie estaba preparado. Una situación que vino a cambiar estilos de vida, costumbres, la forma de trabajar y de impartir educación, entre muchos aspectos más de nuestra cotidianidad. Todo esto debido a un virus al que se le denominó COVID-19. Muy buenos días, mi nombre es Alberic Santiago Quijano Molina, curso el 6º grado en la Escuela Sofía Madrid Romo y hoy les hablaré sobre el tema ¿ha funcionado la educación a distancia durante la pandemia? Como lo mencioné, esta enfermedad viene a cambiar grandes cosas y una con la cual estamos muy familiarizados es con la educación. Al inicio de la pandemia existía mucha incertidumbre sobre cómo se llevaría a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje. Clases presenciales era lo que la gran mayoría estábamos acostumbrados en ese momento y la educación a distancia poco se conocía. Sin embargo, ante tal reto, todo el sistema educativo tuvo que empezar a buscar y aplicar estrategias que permitieran que las niñas, niños y adolescentes siguiéramos aprendiendo. Maestras y maestros empezaron a implementar diferentes variantes de trabajo y educación a distancia. Una de ellas fue la implementación de las TICs,
donde hubo la necesidad de actualizarse y capacitarse para utilizar las herramientas digitales como medio para impartir la educación. Se hizo uso también de programas televisivos y de radio donde se impartía contenido educativo de diferentes grados. Ante la falta de medios como internet, computadoras, celulares, etc., muchos maestros y maestros optaron por diseñar cuadernillos de trabajo impreso para lograr que más alumnos tuvieran acceso al aprendizaje. Por otra parte, mamás, papás, abuelos y demás familia tuvieron que prestar aún más atención en la educación de sus hijos, ya que toda modalidad de trabajo a distancia implicaba un esfuerzo en conjunto entre maestro, familia y alumno. Gracias a la educación a distancia se logró en cierta medida favorecer la autonomía en los alumnos, desarrollar aptitudes de investigación y autoaprendizaje, integrar a madres y padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y en algunos casos fortalecer el vínculo entre docentes y familia. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y aunque la educación a distancia ha tenido algunos resultados favorables, la realidad es que está a dista muchos de los resultados que quisieran alcanzar. La falta de recursos y medios en las escuelas, las desigualdades socioeconómicas existentes entre diferentes contextos familiares, entre otros aspectos, hacen que la educación o trabajo a distancia no tenga la eficacia que se requiere. La modalidad a distancia no ha logrado evitar aumento en la deserción de alumnos. Otros, aunque no han abandonado del todo sus estudios, sí han estado muy ausentes en las actividades escolares. Y muchos de los que se han mantenido constantes no han logrado alcanzar del todo los aprendizajes esperados. Es difícil asumir que un alumno puede emprender con regularidad mediante una educación a distancia cuando las condiciones no son favorables. Cuando en muchos casos se tiene al maestro de manera inmediata para resolver dudas o incluso a alguien mayor de edad que pueda brindar apoyo. En resumen, considero que una educación a distancia bien ejecutada y con todos los medios pertinentes para que pueda realizarse de forma eficaz es una muy buena opción con grandes ventajas y que puede ser de gran utilidad en un futuro, además de permitir el desarrollo de múltiples habilidades. Sin embargo, la realidad es que nuestro país aún requiere mejorar para poder brindar una situación a distancia de calidad y sobre todo una a la que todos puedan acceder.